Muy buenos días a todos. Mi nombre es César Enrique Santos Rodríguez. Yo soy enfermero especialista en cuidados neurocríticos y cuento con el entrenamiento y la certificación en insuficiencia cardíaca. Actualmente me encuentro coordinando las actividades de la clínica especializada en insuficiencia cardíaca del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz. Es turno de hablar de un tema muy importante que es el paciente como gestor de su propia enfermedad. Actualmente, con el envejecimiento de la población, con las mejoras en las terapias de reperfusión y con el incremento en la expectativa de vida, son cada vez más los pacientes con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca los que vamos a atender en las distintas unidades hospitalarias en las que laboramos. Si nos ponemos a pensar un poco en la evolución que ha tenido la medicina en las últimas décadas, sabemos que los pacientes no se mueren de lo que se morían anteriormente. Actualmente, con todos estos procedimientos de intervencionismo cardíaco, para la instalación de stents, la terapia fibrinolítica, lo que se está haciendo es que cada vez menos pacientes se mueran de un infarto agudo al miocardio. Desafortunadamente, hay una gran población de esta que va a vivir el resto de su vida con disfunción ventricular y con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, quiero iniciar mi presentación mostrando cuál es la visión integral de un paciente con insuficiencia cardíaca, en los distintos escenarios que ustedes como médicos, ya sea de primer contacto, o médicos cardiólogos, o médicos internistas, pueden ver y atender a estos pacientes. Desde la consulta externa, el área de hospitalización, la unidad de cuidados coronarios, e inclusive la terapia intensiva. Regularmente cuando escuchamos acerca de un paciente con insuficiencia cardíaca, nos referimos a un paciente de edad avanzada, con un gran cúmulo de medicamentos que en la gran mayoría de los casos el paciente no sabe para qué es, no sabe cuáles son los medicamentos que realmente están impactando en cuanto al pronóstico de la enfermedad, no sabe reconocer cuáles serían esos efectos adversos propios de la medicación, cuál es la indicación correcta, los horarios, la manera en que tiene que tomar esta terapia farmacológica. Son pacientes con una mala adherencia a la dieta, con un estado nutricional totalmente alterado que podemos encontrar datos de obesidad mórbida, exógena, y todo lo contrario, una entidad que en cardiología conocemos como caquexia cardíaca. Son pacientes que se enfrentan a algún grado de estrés, ansiedad, depresión, con un contexto social sumamente inestable, en algunos casos con abandono social, o que no cuentan con la figura de un cuidador primario. Son pacientes con algún grado de deterioro cognitivo, que se enfrentan a altos costos que conllevan evidentemente el proceso de la enfermedad, con alguna limitación física, pacientes que se enfrentan evidentemente a nuevos tratamientos y con pluripatologías. Entendemos en esta primera gráfica que atender a un paciente con insuficiencia cardíaca es de suma complejidad. Si creemos que la atención tiene que ser única y exclusivamente del cardiólogo, la realidad es que estamos privando al paciente de lo que realmente podemos ofrecer actualmente en las clínicas o unidades en insuficiencia cardíaca. Entonces, actualmente, esta medicina moderna nos dice que tenemos que atender a estos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con un plan de seguimiento estructurado, con un equipo multidisciplinar de distintas profesiones entre las cuales podemos destacar la presencia de cardiología, evidentemente de enfermería, rehabilitación, trabajo social, psicología, cuidados paliativos, por mencionar alguno. Pero algo muy importante es que actualmente dentro de las clínicas o programas de insuficiencia cardíaca es de suma importancia dar un rol activo al paciente con insuficiencia cardíaca dentro del propio seguimiento de su enfermedad. Esto es lo que va a hacer un cambio de 180 grados para que el paciente pueda adherirse de forma correcta a todas estas intervenciones y evidentemente de los objetivos trazados para este paciente. Aquí les quiero mostrar un poco acerca de la actualización del consenso colombiano en insuficiencia cardíaca que nos dicta cuáles serían estas funciones de los profesionales implicados en el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Miren que en el caso de ustedes como médicos, ya sea de primer contacto o médicos cardiólogos, se encargan evidentemente del estudio de la cardiopatía, la titulación de fármacos que modifican la enfermedad. Recordemos que actualmente esta terapia cuádruple, que es conocida como los 4 fantásticos en insuficiencia cardíaca, tiene mucha evidencia que mejoran significativamente el pronóstico de la enfermedad. Ustedes se encargan del diagnóstico, del manejo temprano de la descompensación y de otras terapias para el seguimiento de esta población tan compleja. En el caso nuestro, como enfermeros expertos en insuficiencia cardíaca, en las clínicas o unidades de insuficiencia cardíaca nos encargamos de la coordinación. Esto quiere decir todo el seguimiento que tiene el paciente dentro de la transición de la propia unidad, la educación a pacientes y que ésta sea extensiva al cuidador o cuidadores de este paciente,
el control y seguimiento de las citas, el seguimiento telefónico, que con esto garantizamos la atención de forma ambulatoria y evidentemente con esto contribuimos a poder detectar signos y síntomas tempranos de descompensación, el manejo del hospital del día, en donde evidentemente con todas estas terapias de forma endovenosa, como es el uso de hidrodilatadores, el uso de diuréticos endovenosos o carboximaltosa, en el caso de pacientes que presenten deficiencia de hierro secundario a insuficiencia cardíaca, realmente mejora el pronóstico de estos pacientes. Nos encargamos también de la vacunación y algo muy importante, el autocuidado. Actualmente ya muchas guías nos hablan de la importancia de establecer dentro de estos programas de seguimiento estructurado un plan de seguimiento en el cual al paciente se le pueda empoderar sobre todos estos conocimientos que van a mejorar significativamente su calidad de vida. Y esto pues actualmente sabemos que se conoce como autocuidado. Nos encargamos también de la titulación de fármacos que modifican la enfermedad en países como el nuestro, Latinoamérica y evidentemente en México. Esta es una función que realizamos de forma interdisciplinar. Esto quiere decir que el cardiólogo establece cuáles son los fármacos que tendremos que ir titulando de forma protocolizada. Nosotros, como enfermeros expertos, evaluamos de forma cefalopudar a los pacientes en conjunto con la analítica, la clínica y todas estas medidas, tanto directas e indirectas, podemos determinar si este paciente es candidato o no para titular a la siguiente dosis. En el caso de ustedes, hacen o realizan la indicación médica y nosotros nos encargamos de educar a esta población sobre cómo van a tomar la medicación a partir de esta nueva titulación. También nos encargamos de dar seguimiento a los niveles séricos en sangre, que esto es muy importante, y el acompañamiento de pacientes en las consultas de cardiología, solo por mencionar algunas de estas funciones. Y entonces les quiero mostrar esta última actualización de las guías europeas para el diagnóstico y seguimiento en la insuficiencia cardíaca. Quiero enfatizar la recomendación que ellos nos dan acerca de establecer estrategias de autocuidados para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad. Y el nivel de evidencia que nos proporcionan es 1A. Esto quiere decir que básicamente los pacientes tienen que estar ingresados en un programa de seguimiento estructurado, enfocado en el autocuidado, básicamente desde que son diagnosticados con esta enfermedad. Y entonces hoy en día escuchamos en la medicina moderna y específicamente en el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca la importancia de dar un rol activo en el paciente dentro de la propia enfermedad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, esto es un paciente preocupado por su salud, con gran responsabilidad de obtener la mejor asistencia sanitaria posible y de controlar la evolución de su propia enfermedad. Con todo ello lo que tenemos el compromiso es de que el paciente adquiera tanto conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo la autogestión de su propia salud y evidentemente empoderar al paciente con insuficiencia cardíaca. Y entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de dar un rol activo al paciente dentro de su propio seguimiento? Evidentemente, mayor cumplimiento terapéutico, mayor concientización y autogestión de su propia enfermedad, mejoría en la calidad de la atención sanitaria recibida y evidentemente una mejoría notable en la calidad de vida, una colaboración efectiva con el equipo multidisciplinar y un compromiso del paciente con la mejora en su salud y de la asistencia recibida. Y algo muy importante es que gracias a esto también podemos contar con la figura del paciente experto en insuficiencia cardíaca. Este paciente que nos puede ayudar inclusive a adherir a otros pacientes dentro del mismo grupo de seguimiento. Y les quiero mostrar ahora cuál es el modelo de autocuidado de pacientes con insuficiencia cardíaca que actualmente se lleva a cabo en las clínicas o unidades para el manejo de esta población. Miren que como equipo multidisciplinar y hablando específicamente de las funciones del enfermero experto en insuficiencia cardíaca, nos encargamos del mantenimiento del autocuidado. ¿Y cómo realizamos esto? Pues bueno, evidentemente enseñando al paciente a memorizar la sintomatología de la enfermedad, a que el paciente conozca precisamente el curso natural de la propia enfermedad, ayudar al paciente con medidas y con intervenciones, con educación, a que el paciente pueda adherirse y apegarse a todas estas medidas, tanto farmacológicas y no farmacológicas, ayudando al paciente a que pueda reconocer de forma oportuna signos y síntomas tempranos de descompensación. Y con todo esto, el equipo multidisciplinar lo que hacemos es el manejo del autocuidado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, evaluando constantemente precisamente esta sintomatología que llamamos de alarma,
implementando estrategias o un tratamiento en caso de alguna agudización de la propia enfermedad y evaluando constantemente estas estrategias. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos con todo esto? Pues bueno, confianza en el autocuidado, empoderamiento del paciente con insuficiencia cardíaca. Aquí quiero que ustedes observen la importancia, evidentemente, de educar a los pacientes en cuanto a la terapia farmacológica. En esta gráfica les quiero mostrar las tasas de incumplimiento en cuanto a la medicación de algunas enfermedades muy mencionadas, como serían el asma, depresión, pacientes con diabetes, con esquizofrenia, con trastornos de ansiedad y pacientes con enfermedades cardiovasculares. En la gráfica que tenemos en el lado derecho, lo que podemos observar es básicamente la adherencia que puede tener pacientes con insuficiencia cardíaca que no están ingresados a un programa de seguimiento estructurado. Quiero que observen que en el caso de ustedes, por cada 100 prescripciones que otorgan, por cada 100 recetas que ustedes elaboran en la consulta de insuficiencia cardíaca, únicamente entre el 50 y 70% de esta población acuden a la farmacia a surtir esta receta. Aproximadamente entre el 48 y 66% de esos pacientes salen de la farmacia con 1, 2 o inclusive sin ningún medicamento. Algo muy alarmante es que únicamente entre el 25 y 30% de esta población se toman de manera correcta esta medicación. Y pues bueno, con todo esto observamos que únicamente de estas 100 recetas que se realizan, de estas 100 prescripciones, solamente de 15 a 20 son surtidas y tomadas tal cual se prescribieron. Entonces, actualmente sabemos que en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, con FEV por debajo del 40%, la importancia de contar con una terapia farmacológica óptima y evidentemente con estos fármacos modificadores de la enfermedad hacen una notable diferencia. Es por ello la importancia de que esos pacientes sean educados en cuáles son los fármacos que modifican la enfermedad, cómo deben de tomarlos, qué es lo que deben de vigilar en cada uno de ellos, cuál es la dosis correcta, el horario correcto, que eso también impacta mucho en la adherencia terapéutica. Entonces, ¿cuáles serían esas habilidades que el paciente con insuficiencia cardíaca debe de adquirir y que es evidentemente una tarea que recae en el profesional de enfermería? Pues bueno, en cuanto a la definición de la etiología y el curso natural de la insuficiencia cardíaca, es importante que el enfermero eduque y enseñe e instruya al paciente a comprender la causa de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles fueron esos factores que desencadenaron la enfermedad en ese paciente específicamente? ¿Cuál es el curso natural de la enfermedad? ¿Cuál es la sintomatología que el paciente tiene que estar muy al pendiente? Y todo eso nos va a ayudar a que el paciente pueda tomar decisiones realistas, incluso las relativas al tratamiento en la fase terminal. En cuanto al monitoreo de los signos y síntomas y el autocuidado, es importante que el paciente aprenda a monitorizar y reconocer cambios en los signos y síntomas, que el paciente pueda identificar de forma temprana signos y síntomas tempranos de descompensación, que el paciente pueda llevar un manejo del peso, que tenga conocimientos que debe pesarse por la mañana, con ropa ligera y que nos reporte oportunamente aumentos súbitos de peso. Que el paciente sepa cómo ajustar el tratamiento diurético, algo que actualmente en las clínicas o unidades de insuficiencia cardíaca conocemos como la pauta flexible en cuanto a los diuréticos, y que aquí algo muy importante y que yo les quiero compartir es que durante este seguimiento educacional los pacientes tienen que reconocer cuáles son los signos y síntomas de sobrecarga de volumen en el caso de aquellos pacientes que apenas vayan a iniciar con terapia diurética, y evidentemente cuáles son los signos y síntomas de hipovolemia. En el caso de aquellos pacientes que se van a casa con 2, 3, 4, 5 o hasta 6 tabletas de furosemide, es también importante que el paciente aprenda a identificar hasta dónde llegar con esta terapia. ¿Cuál es la cantidad correcta de líquidos que puede consumir en 24 horas? ¿Cuál sería la cantidad de sodio que el paciente tiene que ingerir? ¿Cuáles serían aquellos ejercicios que el paciente pudiera o no realizar desde casa? ¿Y cuáles son todas estas medidas higiénico-sanitarias que van a mejorar la calidad de vida de esta población? En cuanto al tratamiento farmacológico, pues bueno, es importante ayudar al paciente a comprender las indicaciones de los fármacos, la no suspensión, que es muy importante, cuál es la dosis correcta del fármaco, que el paciente conozca el medicamento por su nombre, cuáles serían los efectos secundarios de esta medicación, reconocer evidentemente los beneficios de los fármacos, que el paciente también aprenda a identificar cuáles son los fármacos que realmente están impactando en disminución de la mortalidad. Miren que algo que les quiero compartir es que a veces el paciente cree que
el único o los únicos fármacos que realmente le están ayudando a mejorar la enfermedad son los diuréticos, porque algunos de los pacientes consideran que son los fármacos que los deshinchan, por así decirlo. Entonces llegan a la siguiente consulta suspendiendo todos los fármacos que realmente modifican la enfermedad y únicamente llegan tomando el diurético, la pumetanida, la furosemide. Entonces es muy importante también educar a los pacientes sobre cuáles son los fármacos que realmente impactan en disminución de la mortalidad y otras terapias farmacológicas. En cuanto a aquellos pacientes que cuenten con algún dispositivo de alta energía o asistencia ventricular, es muy importante que él aprenda a comprender por qué se le indicó ese dispositivo, cuáles son los objetivos de la implementación del mismo y a reconocer oportunamente algunas complicaciones relacionadas a esto y saber cuándo y a quién informar. Y en cuanto a inmunización, pues bueno, es muy importante que el paciente sepa que debe vacunarse contra la influenza, contra el neumococo y bueno, actualmente contra el COVID-19. Les quiero mostrar aquí estas imágenes de algunas intervenciones que llevamos a cabo desde la clínica especializada en insuficiencia cardíaca del Hospital Naval de Veracruz. Lo que quiero que observen aquí es que mediante la educación de forma protocolizada y que en nuestro caso la llevamos a cabo de acuerdo a la escala NIJA, esto quiere decir que aquellos pacientes que se encuentran en la escala NIJA número 4, que son aquellos pacientes que presentan signos y síntomas, inclusive en reposo, una entidad que actualmente, pues bueno, es muy alarmante. A esos pacientes los estamos atendiendo aproximadamente cada 15 o cada 20 días. El seguimiento es muy intensivo con ellos. Para pacientes en escala NIJA 3, aquellos pacientes que presentan signos, síntomas por debajo de actividades ordinarias, pues estos pacientes los estamos viendo aproximadamente cada 3 meses. Aquellos pacientes que se encuentran en escala NIJA 2, aquellos pacientes que presentan sintomatología franca de la enfermedad con actividades a lo mejor ordinarias, los estamos atendiendo aproximadamente cada 3 meses. Y aquellos pacientes que se encuentran en escala NIJA 1, aquellos pacientes pues, que no presentan sintomatología, este reforzamiento educativo lo estamos llevando aproximadamente cada 4 meses. Y bueno, aquí lo que podemos observar es que tratamos de empoderar en la mayoría de lo posible a los pacientes para que ellos puedan reconocer signos y síntomas tempranos de descompensación, para que ellos aprendan a automonitorizarse, su frecuencia cardíaca. Aquí les quiero comentar que todos los pacientes que están ingresados al programa de seguimiento de insuficiencia cardíaca conocen cuáles son las metas que nos trazamos en cuanto a constantes vitales. Los pacientes saben reconocer que para ellos es muy importante contar con una frecuencia cardíaca por debajo de 70 pulsaciones en reposo. Los pacientes saben cómo detectar oportunamente el edema. Se les enseña a los pacientes cómo controlar los líquidos ingeridos en 24 horas. Yo les quiero compartir que dentro de nuestra experiencia utilizamos una fórmula que se patentó en Colombia, que es multiplicar 30 mililitros de líquidos por el peso seco del paciente. Entonces, por mencionar un ejemplo, pues bueno, a lo mejor una paciente que pesa 50 kilogramos, pues bueno, multiplicamos 30 mililitros por 50, pues nos da una cantidad de 1.500 mililitros. Entonces, educamos a esta paciente que durante 24 horas la cantidad que ellos pueden consumir de líquidos es 1,5 litros. Evidentemente, ahí entra toda esta parte de educación intensiva. Explicamos a este paciente o esta paciente que dentro de este 1,5 litros están incluidos todos los alimentos que contengan líquidos como café, jugos, vino, leche. Si comen cereal, ahí va incluido, las sopas, las cremas, gelatinas, inclusive algunas frutas o algunas porciones de alimentos que son ricos en líquidos van incluidos ahí. Es por ello la importancia de establecer talleres de control de líquidos para que el paciente pueda adherirse mejor a todas estas intervenciones. Enseñamos a los pacientes ejercicios respiratorios que evidentemente van a mejorar toda esta capacidad funcional y por ende la calidad de vida de esta población. Y les quiero mostrar con una estrategia efectiva este contrato de autocuidado que implementamos en la clínica especializada del Hospital Naval de Veracruz, en donde desde el día 1 que el paciente ingresa al programa de insuficiencia cardíaca, tratamos, y evidentemente ese es nuestro objetivo, dar este rol activo al paciente. Mediante este contrato de autocuidado, lo que comprometemos a este paciente es, como lo menciona aquí, a tomar su medicación como está indicada, a evitar la sal y las comidas con alto contenido en sal, a que el paciente se pese de forma diaria por las mañanas con ropa ligera y después de ir al baño, y que evidentemente una vez que el paciente reporte aumentos súbitos de este peso,
emita la alarma al equipo de salud, que el paciente aprenda a descansar entre actividades, que aprenda a proceder con cuidado cuando realiza actividad física o ejercicios, y que lleve a cabo todas estas recomendaciones del equipo multidisciplinar. En caso que el paciente presente algún dato de agudización, pues debe de llamar inmediatamente a su equipo de salud en caso de que aumente significativamente y de manera súbita de peso, que el paciente empiece a tener datos de sobrecarga de volumen, como es la retención de líquidos manifestado en edema, si el paciente sufre efectos secundarios de la medicación, si está presentando disnea o cualquier otra alteración que el paciente en ese momento pueda identificar. Y pues bueno, algo que también es de mucho beneficio y que hemos obtenido a lo largo de toda esta autoeducación, de toda esta autogestión que damos en el paciente, que este paciente empoderado pueda en un momento convertirse en un paciente experto en insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué es importante contar con esa figura dentro de los programas o clínicas en insuficiencia cardíaca? Bueno, porque este paciente va a ser quien nos va a ayudar a otros pacientes de igual forma a empoderarse, a que otros pacientes puedan ejercer mejor sus derechos, a que los pacientes puedan contribuir a la mejora en la calidad de los servicios de salud y, como mencionaba, a empoderar a otros pacientes sobre la autogestión en el autocuidado. ¿Y cómo definimos a un paciente experto en insuficiencia cardíaca? Pues bueno, es aquel paciente que no ha tenido un historial de reingresos por descompensación o que haya tenido alguna agudización de la enfermedad en el último año, aquel paciente que evidentemente esté en una clase funcional de Nueva York 1 o 2, aquel paciente que también haya mostrado una evidencia significativa en la mejora en el apego y todas estas medidas tanto farmacológicas y no farmacológicas, y que también esto haya sido mesurable en los test de medición de calidad de vida, y aquel paciente que consideramos con una buena autogestión de la enfermedad. Y bueno, quiero aquí resumirles un poco esto que les acabo de dar y la importancia que tiene dar todas estas armas, todo este autocuidado, toda esta autogestión en el paciente en un caso clínico desde la perspectiva de enfermería. Quiero presentar que este fue un caso muy particular que en lo personal yo me siento muy orgulloso de la evolución que tuvo esta paciente. Y pues bueno, esta es una femenina de 68 años de edad que cuenta con 25 años de ser diabética de amplia evolución. La paciente ingresa con una insuficiencia cardíaca de etiología isquémica, con una fracción de eyección del 25%, ya de 2 años de evolución. La paciente manifestaba una revascularización quirúrgica 5 años antes de ingresar con nosotros al programa de insuficiencia cardíaca. Evidentemente, datos de obesidad mórbida. La paciente, adicionalmente a esto, con enfermedad tiroidea, diabética. Y pues bueno, cuando fue captada la primera vez, lo que notamos es que la medicación habitual de esta paciente únicamente incluía metoprolol tartrato, que digamos que es el de una duración muy corta y que no tiene evidencia en insuficiencia cardíaca, furosemida, atorvastatina, levotiroxina y metformina. Este era el manejo que la paciente tenía para el seguimiento de la insuficiencia cardíaca antes de ingresar con nosotros. Entonces, pues bueno, este fue el padecimiento de ingreso cuando fue captada la primera vez. Les quiero comentar que como dato muy significativo, a esta paciente en un solo mes le llegamos a contabilizar 4 ingresos, 2 a áreas de urgencias, una a la unidad de cuidados intensivos y otra, evidentemente, al área de hospitalización. Entonces, esta paciente ingresó la última vez al servicio de urgencias por disnea progresiva de esfuerzos que terminó en disnea de reposo. Evidentemente hubo un cambio significativo en la clase funcional. Ella nos refería el uso de ketorolaco a dosis altas por una lesión en rodilla debido al sobrepeso que ella presenta y que esto lo estaba consumiendo 15 días antes de esta última agudización de la enfermedad. La paciente se presentó con edema en extremidades inferiores hasta las rodillas desde hace una semana, con datos de congestión pulmonar y con criterios de edema agudo pulmonar, tos seca, sobre todo en decúbito, y palpitaciones ocasionales. A la exploración física lo que pudimos observar es que la paciente pues tenía un peso de 128 kilogramos, una estatura de 1,48, una frecuencia cardíaca de 118 pulsaciones por minuto, una frecuencia respiratoria totalmente alterada y una tensión arterial de 170/100. La paciente cianótica con un precordio rítmico, un tercer ruido constante, la presencia de estertores bilaterales hasta ápices, reflujo hepatoyugular, edema positivo hasta rodillas,
tos seca, sobre todo en decúbito, palpitaciones ocasionales y datos francos de congestión pulmonar. Estos son los exámenes de laboratorio que la paciente mostraba durante ese último reingreso. Y pues bueno, por todo esto que les acabo de presentar, se decidió el ingreso de esta paciente a la sala de hospitalización. Entonces, pues bueno, después aquí de todo ese seguimiento que se llevó por parte del equipo hospitalario y evidentemente el seguimiento de enfermería durante la hospitalización, les comentaba yo en la charla anterior que una vez que captamos a un paciente que ha sufrido una agudización, aunque ya esté ingresado al programa de insuficiencia cardíaca, o aquellos pacientes que captamos precisamente de esta primera hospitalización, el enfermero o enfermera que se encuentra en las clínicas de insuficiencia cardíaca de forma diaria visita a estos pacientes para educarlos desde esta primera hospitalización. Durante esta educación también se enseña al paciente todos estos hábitos de autocuidado, todas estas medidas higiénico-sanitarias. Se le indica al paciente dónde puede ser atendido una vez que egrese de esta primera hospitalización. Entonces, pues les quiero comentar aquí que después de 6 días de estancia hospitalaria de esta paciente en el área de hospitalización, pues bueno, desapareció el edema de las extremidades inferiores. Hubo un mejoramiento en el edema, aunque la paciente aún requería de oxígeno suplementario antes de su egreso. Y ante todo eso, pues se decidió el egreso hospitalario de esta paciente. Les estoy contando que esto fue un caso en el año 2017. Bueno, esta paciente fue captada y canalizada por parte de enfermería a la clínica especializada de insuficiencia cardíaca. Punto muy importante es que durante el alta de esta paciente se le generó una primera cita exactamente a los 7 días de que la paciente abandonó esta hospitalización. En enfermería, cuando hablamos de planes de cuidados, estos planes, estas intervenciones, estos cuidados tienen que estar basados en alguna teoría de alguna enfermera que se haya encargado de determinar cuáles son estas funciones que tenemos que establecer para mejorar la calidad de vida. Y pues bueno, les quiero mencionar que Virginia Henderson es una de estas teóricas que nos habla de las 14 necesidades que un paciente tiene que tener para tener una homeostasis como tal en su calidad de vida. Yo lo que les quiero presentar en esta gráfica es que la gran mayoría o básicamente todas estas necesidades están alteradas en un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, dentro de las intervenciones de enfermería que tuvimos para con esta paciente, pues fue desde la captación de la paciente y el seguimiento al alta e ingreso a la clínica de insuficiencia cardíaca. Evidentemente, toda esta educación y enseñanza en el autocuidado, no solamente para el paciente, sino también para todo su entorno. Identificamos quién era el cuidador primario de esta paciente mediante la identificación de la red social de la misma. Llevamos a cabo este seguimiento ambulatorio, porque evidentemente desde que la paciente egresó a su hospitalización, constantemente estábamos llamándola por teléfono para ver cómo seguía, para verificar si los fármacos que se llevó a casa le habían ocasionado algún efecto adverso, para ver cómo había mejorado el edema o si había que aumentar o disminuir las dosis de los diuréticos, entre otras intervenciones. Evidentemente llevamos a cabo con ella todo este programa educativo, el cual está constituido por talleres de autodetección de edema, ejercicios respiratorios, taller de medición de la frecuencia cardíaca, control de líquidos, lectura de etiquetas, entre otros. Evaluamos la capacidad funcional de la paciente mediante un test de la marcha y pues evidentemente canalizamos a esta paciente con todos estos servicios de soporte como son psicología, nutrición, rehabilitación, entre otros. Al cabo de 8 meses, miren que esta paciente se notó una mejora en la adherencia y en el apego a las medidas tanto farmacológicas y no farmacológicas. Hubo una disminución significativa del edema y de la disnea. La paciente ya no requería el apoyo de oxígeno suplementario, ya estaba euvolémica totalmente. Notamos una mejoría en la capacidad funcional, una clase NIHA número 2, y algo que también fue muy significativo fue la pérdida ponderal que la paciente tuvo de 27 kilogramos en 8 meses. Evidentemente tratamos de incluir a esta paciente actividades recreativas y lúdicas que también tuvieran de alguna forma activa a esta paciente en el círculo social. Y pues bueno, todo esto fue mesurable en los test de Minnesota y Kansas City que se estuvieron evaluando constantemente en esta paciente. Entonces les quiero comentar que tengo la autorización de nuestra paciente estrella para la utilización de estas fotografías y les quiero mostrar que esta es nuestra paciente que vimos en la primera imagen postrada en una cama con apoyo de oxígeno, que llegó con nosotros ni siquiera caminando, llegó en una silla de ruedas y la vemos aquí de pie
sin algún dispositivo de apoyo médico, la paciente caminando por sí sola, sin apoyo de oxígeno suplementario, en una paciente empoderada y que mediante su testimonio logró adherir a la gran mayoría de nuestros pacientes. En esta imagen les quiero mostrar que es parte de nuestra población de pacientes con insuficiencia cardíaca, algunos de ellos con fracciones de eyección muy bajas, pero si se dan cuenta, la gran mayoría de ellos con una mejora notable en la calidad de vida. Esta se convirtió en nuestra primera paciente experta en insuficiencia cardíaca y repito, su testimonio hasta hoy en día ha sido de gran ayuda para otros pacientes. Entonces, de lo anterior podemos concluir que es necesario brindar a los pacientes herramientas que garanticen la adherencia y apego al tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, que es importante no olvidar el rol activo del paciente dentro de su propia enfermedad. La autogestión por parte del paciente con insuficiencia cardíaca es de suma importancia para mejorar el logro de los objetivos. Y algo muy importante que a veces olvidamos es que la voz del paciente también cuenta. Sin más, quiero agradecerles la atención prestada. Les reitero una vez más mi agradecimiento y quedo a sus órdenes.